¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la Catequesis Niño Jesús de Praga, a sus clases de quinto año. Bueno, como ustedes saben, tenemos nuestras normas. Apaga la televisión, ten tu lapicero, cuaderno y Biblia en la mano, ponte cómodo, guarda silencio y presta mucha atención. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre de bondad y de amor, que quisiste llamarnos a formar parte de tu familia, la Iglesia. Escucha nuestra oración humilde y confiada. Necesitamos que llenes de tu luz y de tu amor a todas las personas que a lo largo y ancho del mundo profesamos la fe cristiana católica. Fortalécenos, Padre, con los dones de tu amor para que seamos capaces de enfrentar con valor todo lo que se opone a las enseñanzas que nos dio Jesús, con su vida y con su palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora quiero que escuchen atentos esta pequeña historia. Claudia y Andrea han asistido al mismo colegio desde que eran muy pequeñas. Ahora ambas ya tienen 15 años. Ellas comparten muchas actividades fuera de la escuela. Desde hace unos días habían quedado en ir el sábado por la tarde a una fiesta. Claudia ya estaba lista y esperaba la llamada de Andrea. Por eso, cuando sonó el teléfono contestó inmediatamente. Pero, sorpresa, no era Andrea. Hola Claudia, soy yo, Carlos. Te llamo de parte de mi hermana Natalia. Tú sabes que mi mamá está de viaje y Natalia está en cama con fiebre. Está aburrida y se siente sola y triste. ¿Crees que podrías venir a visitarla? Claudia en ese momento no sabía qué hacer. Después de colgar el teléfono, se quedó en silencio. Saldré con Andrea, pensaba en sí misma. ¿O iré a ver a Natalia? De pronto, en su recuerdo, se hicieron vivas las clases de religión de su colegio. ¿Cuántas veces había escuchado lo mismo? El buen cristiano debe rezar, pero también debe actuar. No hay cristiano si no reza. Tampoco se es cristiano si se carece de amor al prójimo. Finalmente se decidió. Llamó a Andrea y le dijo que no podía acompañarla a la fiesta. Vamos a conocer nuestro tema del día de hoy. La Iglesia es la familia de Dios, formada por Cristo para salvarnos a todos unidos y por eso tenemos el compromiso de ser apóstoles en la Iglesia. Para afianzar más este mensaje, vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 hasta el 31. El libro de Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Y Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, que Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo.
así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano y por lo tanto no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias, y las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras, más nobles, no lo necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último. Para que no se dividiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración de la iglesia y los diversos dones de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿Todos pueden obrar milagros? ¿Curar enfermos, hablar lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Ustedes, con todo, aspiren a los carismas más elevados, y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Jesús envía a los apóstoles. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a leer otro pasaje. Y les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Es
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a realizar la catequesis sobre el mensaje. ¿Quiénes son los personajes? Pues hemos visto que se presentaba Jesús, los discípulos. Ahora vamos a preguntarnos cuál es el escenario. Se desarrolló en Galilea. Y ahora, ¿cuál es el tema? Pues de que la iglesia es la familia de Dios. Y su mensaje, el mensaje que nos ha transmitido es de que Cristo es la cabeza de la iglesia y junto con él hacemos un solo cuerpo y nos manda a enseñar, a conocer y a practicar su doctrina a todos los fieles. Vamos a conocer ahora los hechos o ideas principales del pasaje bíblico. Pues vemos en el primer pasaje que nos habla de que antes de Cristo nosotros no éramos pueblo de Dios, ni familia de Dios, pero ahora somos familia de Dios. Y que para salvarnos somos compadecidos, es decir, recibimos la misericordia de Dios. En el segundo pasaje bíblico nos habla de que todos los cristianos hacemos un solo cuerpo con Cristo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Todos los demás somos miembros del mismo cuerpo. En el siguiente nos habla de que Cristo manda a todos los cristianos a que vayan a enseñar, a conocer y practicar su doctrina a todos los hombres. Y en el último pasaje bíblico nos habla de que la iglesia dice que todos los cristianos tienen la obligación de trabajar para que la doctrina de Cristo sea conocida y aceptada a todos los hombres. Todos somos iglesia, todos los bautizados formamos parte de la iglesia. Como nos hablaba, todos somos un solo cuerpo, con Cristo a la cabeza, infundidos por la fortaleza del Espíritu Santo. Entonces vamos a conocer las características de la iglesia. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Estas cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Ahora conozcamos por qué la iglesia es una. Vamos a ver este sagrado misterio de la unidad de la iglesia. Pues la iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de estas personas. Entonces la iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Todos formamos uno solo. Nos une la fe, nos une Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Todos y cada uno formamos parte de la iglesia. Ahora vamos a conocer el otro aspecto, que es la iglesia es santa. La iglesia es santa. Pero, ¿por qué decimos que la iglesia es santa? Pues porque está unida a Cristo, está santificada por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres
y de la glorificación de Dios. En la Iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Es decir, estamos hablando de los sacramentos. Y en especial, siempre debemos de frecuentar la Eucaristía. Entonces nos habla de que es santa por Cristo, porque Cristo es santo. Entonces, por Él se ha hecho partícipe de ser santificadora, porque en ella encontramos los sacramentos. Ahora veamos, la Iglesia es católica, pues la palabra católica significa universal, en el sentido según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica entonces en un doble sentido, porque Cristo está presente en ella, y allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia católica. Entonces, definimos que la Iglesia es católica porque es universal, porque está en todos lados. Ahora veamos el otro aspecto de la Iglesia. La Iglesia es apostólica, porque está edificada sobre sólidos cimientos. ¿A qué nos referimos? ¿A la estructura? Pues no, nos referimos a los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible. Se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo es quien la gobierna a través o por medio de Pedro y los demás apóstoles presentes en sus sucesores. ¿Quiénes son esos sucesores de Pedro y los demás apóstoles? Pues el Papa y el Colegio de los Obispos. Pero aquí también tenemos que entender algo. Es apostólica porque todos estamos llamados a ejercer esa función de seguir el apostolado. Es decir, ir y predicar, como nos dice en el Evangelio. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. La idea principal de este tema es: todos formamos el cuerpo de Cristo o familia de Dios. Por eso debemos estar unidos y comprometidos a ser apóstoles, para que todos los hombres conozcan, amen y practiquen la doctrina de Cristo y puedan salvarse. ¿Cuáles son las 4 características de la Iglesia? El credo habla de la Iglesia como una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es una porque los creyentes comparten una fe en común, para asegurarse que esta única fe se conserve y que se transmita esta al Papa. Por consiguiente, él es un siervo de la unidad de la fe. La Iglesia es santa, pero lamentablemente no porque todos sus miembros son verdaderamente santos. La gente en la Iglesia es solo la gente, y por lo tanto ellos son pecadores, desde el más pequeño y humilde hasta el mismo Santo Padre. ¿Por qué seguimos diciendo entonces que la Iglesia es santa? Por un lado, la Iglesia es santa porque Jesús es la cabeza y el fundador. Todos los que están unidos a Él por medio de la gracia viven santificados como miembros de su cuerpo. En segundo lugar, la Iglesia es santa debido a su propósito. La razón por la que la Iglesia existe es para traer personas a la comunión con Dios, a la gloria del cielo, donde todos los que pertenecen a Cristo son santos y perfectos. Tercero, la Iglesia es santa porque allí encontramos todas las herramientas para santificar nuestras vidas, para volvernos santos. Las herramientas para alcanzar la santidad son, sobre todas las cosas, los 7 sacramentos. Estamos unidos a Cristo y por lo mismo santificados. De estas 3 formas, la Iglesia es santa, a pesar de que en ella encontramos bastantes personas débiles y pecadoras. La Iglesia es católica porque se encuentra en todo el mundo.
La palabra católica proviene del término griego católicos. Significa que abarca todo. La Iglesia entonces es la católica, porque se extiende a todos los rincones del mundo y las personas de cada continente. La cuarta característica de la Iglesia es apostólica. La palabra apóstol se esconde en esa palabra. Después de su resurrección, Jesús comisionó a los apóstoles para llevar la fe a los confines de la tierra. Él confió su mensaje a ellos y a sus sucesores, los obispos. Cada obispo en la Iglesia puede rastrear su ordenación en uno de los apóstoles. De esta manera, los apóstoles y su predicación siguen siendo los fundamentos de la Iglesia hasta el día de hoy, y este es el por qué la Iglesia se llama apostólica. Sin embargo, esta característica de la Iglesia también debería recordarnos que estamos nosotros mismos llamados a ser apóstoles en nuestro propio tiempo. Entonces, estas son las 4 características claves de la Iglesia. 1. Santa, católica y apostólica. Alberto Hurtado Cruchaga nació el 22 de enero de 1901 en Viña del Mar. Cuando tenía 4 años murió su padre, dejando a la familia con una gran cantidad de deudas. La madre viuda y sus 2 hijos se trasladan a Santiago alojándose como allegados en casas de familiares. En 1909 entró a estudiar al Colegio San Ignacio de Santiago como alumno becado, lugar donde destacó por su bondad y entrega a los demás. Su inteligencia iba acompañada de un carácter alegre que atrajo la mirada de sus compañeros. El Colegio San Ignacio le dio una sólida formación católica y lo relacionó con la aristocracia santiaguina. Por primera vez a los 15 años, solicitó ingresar a la Compañía de Jesús. Sin embargo, sus superiores le aconsejaron esperar hasta que finalizara el bachillerato. En 1918 ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y se manifiesta su espíritu político al ser nombrado prosecretario rentado del Partido Conservador. Alberto Hurtado, siendo adolescente, luchó por los más necesitados a través de su ayuda en el patronato de Andacollo, ubicado en el pobre y populoso barrio de Mapocho. Su acción en el patronato le permitió ejercer su apostolado social, que se prolongó desde el colegio hasta la universidad. Pero finalmente concreta su mayor anhelo, ser sacerdote. El 14 de agosto de 1923, Alberto Hurtado ingresa a la Compañía de Jesús. Comenzó sus estudios en el noviciado de Chillán, lugar que lo acoge por 2 años. En 1927 se traslada al Colegio Máximo de Sarriá, en Barcelona, en España, en donde cursa 3 años de filosofía y 1 en teología. En la Universidad de Lovaina continúa el 2º año de teología y estudia simultáneamente pedagogía y psicología. Esta universidad le entrega un sello especial que estimula su preocupación por las cosas del mundo. El padre Hurtado es ordenado sacerdote en Lovaina el 24 de agosto de 1933 y regresa a Chile en 1936, encontrándose con un país dividido socialmente, con altos niveles de pobreza, analfabetismo y marginalidad en las ciudades. A pesar de que su agenda estaba siempre saturada, reservaba tiempo a la elaboración de sus libros. Era un crítico social que analizaba la realidad del país y del mundo con una mirada atenta y suspicaz, inspirada en la fe de un hombre que amaba intensamente a Cristo y a los demás. En un hecho que marcaría su vida, el padre Hurtado es interceptado por un pobre que le solicita ayuda porque no tiene un lugar en donde dormir. Al verlo desamparado y enfermo, sintió que ese pobre era el mismo Cristo desolado. El 21 de diciembre de ese mismo año, el padre Hurtado coloca la primera piedra del Hogar de Cristo. Desde un comienzo, se financió con las donaciones voluntarias y fue colocado en manos de una comunidad de laicos dispuesta a trabajar por los más pobres. Nadie olvidará la enorme preocupación del padre Hurtado por los niños vagabundos, a quienes recogía en su camioneta verde o tirándose por una cuerda desde los puentes del Mapocho.
padre Hurtado murió el 18 de agosto de 1952, afectado de un cáncer al páncreas, cuando solo tenía 51 años. Durante el tiempo de su agonía, da gracias a Dios por enviarle una enfermedad que le permitió despedirse de sus amigos y patroncitos, como llamaba a todos con cariño. Su muerte causó gran impacto y duelo nacional. Posteriormente, el padre Hurtado fue beatificado en Roma en 1994, tras una larga investigación de su vida y sus obras. Hoy, sus restos descansan en el Santuario Padre Hurtado, ubicado en la comuna de Estación Central, en la ciudad de Santiago. Bueno chicos, acabamos de ver estos dos videos, donde en el primero nos está reafirmando lo que acabamos de aprender acerca de estas características de la Iglesia. Es una santa, católica y apostólica. Todos y cada uno estamos llamados a hacer este apostolado, a seguir predicando la palabra del Señor, como el mismo mandato que Él nos dio. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, también hemos visto en este segundo video acerca de la vida de San Alberto Hurtado, un hombre que tuvo una infancia muy difícil, con eventos muy desafortunados, pero todo esto no le quitaba la alegría ni la sonrisa que siempre dibujaba en su rostro. Además, era un hombre muy preocupado por los más necesitados. Y qué importante esta frase que él decía, ¿no? Acerca de que es imposible acabar con la miseria, pero es un deber sagrado luchar contra ella. Es decir, que sea lo mucho o poco que podamos hacer, sigamos en este trabajo, sigamos apoyando, ayudando a nuestros hermanos. Y esto lo vamos a lograr solo observando a nuestro alrededor para poder conocer y ver qué personas necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo y también, sobre todo, para liberarnos de esos egoísmos. Ahora entonces, vamos a guardar en nuestra mente y en nuestro corazón que demostrar amor a la Iglesia, no teniendo nunca vergüenza de decir que somos parte de ella, y también enorgullecernos de ser católicos. Entonces, a raíz de esto, ¿cuál va a ser tu respuesta? El tema que hemos visto el día de hoy. Ya conocimos que todos formamos iglesia, todos los bautizados que creemos en Dios. Entonces, no debemos tener vergüenza en nuestro colegio, en nuestro hogar, con nuestra familia, en la calle, en los lugares donde nos podamos desenvolver, siempre llevar esa predicación con la palabra y con nuestro propio ejemplo. Muy bien, entonces ahora vamos a finalizar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el gran regalo que me has hecho de pertenecer a tu iglesia. Quiero amar la iglesia, trabajar por la iglesia, dejar bien a la iglesia, dando siempre buen ejemplo. Socórreme con el Espíritu Santo para actuar con amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, hemos terminado por el tema de hoy. Así que nos vemos hasta el siguiente tema. Cuídense mucho.